Estoy completamente convencido de que el pueblo de Cataluña no aceptará, como tampoco lo haré yo como presidente, ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución. Perseguir y castigar a quienes ejercen derechos es incompatible con el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, que es como nos proponemos vivir en Cataluña. La no cooperación con la injusticia es una obligación moral. Insisto, si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de 2 años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Acaban de escuchar de ustedes al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, asegurando que no va a aceptar, que no va a acatar la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1 de octubre que tendrá lugar, pues previsiblemente a finales de septiembre o a principios de octubre. Y además asegura que el pueblo de Cataluña, hablando por los independentistas como siempre, tampoco lo hará. Esto viene en consonancia con esa, digamos, no diré exigencia, sino tal vez amenaza que hizo Torra al gobierno, diciendo que lo volverían a hacer. Es decir, que el golpe de Estado aún no ha acabado. El independentismo sigue en pie de guerra y ahora se acerca la diada, el día 11, y con esa sentencia del Tribunal Supremo, pues habrá que ver qué es lo que ocurre en Cataluña, pero desde luego se avecinan tiempos revueltos y a ver cómo reacciona el gobierno, si es que lo tenemos para entonces, porque tenemos dos escenarios: a afrontar una época difícil en Cataluña con un gobierno en funciones, o hacerlo sin gobierno a la espera de unas elecciones. Desde luego, los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo, que es uno de sus socios, se van a complicar y mucho si la sentencia, como ha dicho Torra, no es una absolución. Pero para más Inri, ¿qué es lo que ha dicho Miquel Iceta, que es el líder del Partido Socialista catalán? Pues escuchen. Ara, jo crec que des de molts punts de vista és molt millor un govern del Partit Socialista per afrontar el que pugui venir que l'alternativa. He escuchado a Miquel Iceta. Parece que tal vez se pueda poner sobre la mesa lo que tanto tememos, los indultos. Parece que una sentencia, y además el Tribunal Supremo, pues puede que se lleve mejor, a parecer de Miquel Iceta, para el independentismo, si es que está el Partido Socialista en el gobierno. Esto lo vamos a comentar en un segundo con Sergio Brabezo, consejero en la Asamblea de Madrid, que es precisamente catalán. Otro de los asuntos que tenemos en el día de hoy es la reunión para la formación de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Una reunión que tendrá lugar esta tarde a las 4:30 en el Congreso, en la que previsiblemente asistirán pues los equipos negociadores, formados en un lado por Pablo Echenique y en el otro lado pues por Adriana Lastra, por Ábalos y también por Carmen Calvo. Las posiciones siguen muy distantes, unos piden el gobierno de coalición, Podemos así lo hace, y ese acuerdo programático, mientras que el Partido Socialista se contenta con ofrecer esas 370 medidas y que se haga un control para que todo lo que está puesto en ese papel se cumpla. Como ya digo, queda muy poco tiempo, fecha límite 23 de septiembre, estamos a día 5 y tal vez sea un poco tarde para que estos partidos se pongan ahora a negociar, y que luego también tendrán que recabar el apoyo de otros partidos como el PNV, como Esquerra Republicana, como Junts pel Cat y demás formaciones como el Partido Regionalista Cántabro, que también previsiblemente apoyarán a Pedro Sánchez. En materia internacional, Boris Johnson ha sufrido su segunda derrota, gran derrota, hay que decirlo, en el Parlamento británico, ya que, en primer lugar, recordemos que el Parlamento le echó se está haciendo aguas el plan del Brexit duro en realidad, y en el día de ayer pues fracasaron esas elecciones anticipadas, ya que no se logró esos 2/3 del Parlamento, y los laboristas pues han dicho que solo aceptarían una prórroga solo aceptarían unas elecciones, si es que hubiera una prórroga. Es decir, que esa elección del 15 de octubre que quería Johnson para llevar a cabo su Brexit duro no va a tener lugar. Ahora solo falta que ese veto, que fue lo previo que se hizo, ese veto al Brexit duro de Johnson, pues se tramite en la Cámara de los Lores. Y también tiene Johnson más problemas porque tiene enfrente a la rebelión Tory. Recordemos que en esa primera votación para el veto
del plan del Brexit duro, 21 de sus diputados, 21 de sus MPs, como los llaman allí, se votaron junto a los laboristas. En cuanto, bueno, incluso lo que le piden es que llegue a un acuerdo con Bruselas el 19 de octubre o antes, o si no, pues que pida una nueva extensión, que ya sería la enésima, hasta enero para llegar a salir de la Unión Europea con un acuerdo. Y para terminar esta sección de las noticias del día, vamos a hablar de automoción. Ya recordamos que en las 370 medidas Pedro Sánchez proponía que se prohibiesen la venta de vehículos de combustión a partir de 2040. Las patronales, ANFAC, la de fabricantes, y Faconauto, la de concesionarios, reaccionaron, hablaron con el gobierno, con el Partido Socialista, mejor dicho, y el Partido Socialista retrocedió, como viene haciendo desde que llegaron al gobierno con esa moción de censura. Y claro, lo que ha ocurrido con el sector de la automoción, porque ya sabemos que le ha declarado una auténtica guerra con esa transición ecológica llevada por Teresa Rivera, pues es que han caído las matriculaciones mucho y se está haciendo muchísimo daño al sector. De hecho, en el año 2019 han caído las matriculaciones en un 9,2%, que es casi un 10% de todo lo que se vende, y sobre todo las del diésel, que han caído 8 puntos. La de gasolina ha mejorado un poquito y también ha mejorado un poquito la de automóviles alternativos, así los llaman, que son los híbridos y los eléctricos. Pues sin más dilación vamos a comentar ya lo que hemos visto al inicio del programa, lo de Quim Torra y lo de... ¿Bienvenido? Muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más con todos vosotros. Pues ya no tanto como representante en la Asamblea de Madrid, sino como catalán. Pues sí. Bueno, y como español realmente, porque que un presidente de una comunidad autónoma diga que no va a acatar una sentencia judicial y que van a volver a hacerlo y que van a salir a la calle de nuevo y demás, es preocupante. Lo primero de todo, que me preocupa más, es que el señor Pedro Sánchez quiere aliarse con esta gente, con el señor Torra, con Esquerra Republicana, con aquellos que están desobedeciendo a la justicia, con aquellos que están dando latigazos uno tras otro a la democracia porque dicen que ellos no tienen que cumplir las sentencias judiciales. Mire, nosotros todos los españoles estamos bajo el imperio de la ley y aquí ni políticos de primera ni de segunda, ni ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Todos estamos bajo el imperio de la ley y por lo tanto tenemos que acatar todas aquellas decisiones, sentencias, normativas que haga un juez. Me parece terrible que tengamos un presidente de una comunidad autónoma, que es el máximo representante del Estado en esa comunidad, esté diciendo estas palabras. Luego, el señor Pedro Sánchez no solamente no aplica el 155, que yo creo, sinceramente, que sería una de las primeras medidas que tendría que hacer un gobierno responsable, porque con este tipo de declaraciones pues es preocupante. No solamente no lo aplica, sino que se alía el señor Pedro Sánchez con Esquerra Republicana, CiU o la antigua CiU, porque sí. Quiero recordar que este buen señor Torra representa un partido que ha tenido que cambiar en numerosas ocasiones su nombre debido a que ha tenido diferentes casos de corrupción y ha tenido embargadas todas sus sedes en Cataluña. Todas sus sedes, que no es baladí. Por lo tanto, sinceramente, ¿por qué se crecen los golpistas? Pues por una simple y llana razón, porque Pedro Sánchez le tiemblan las piernas frente a los independentistas y golpistas varios. Cierto es que en las 370 medidas, lo dijo ayer Gabriel Rufián, que el tema catalán pues le había defraudado, ¿no? Y de hecho luego veremos otra declaración de Quim Torra sobre la investidura en la que reiteran eso, que se ha ido para atrás en cuanto supuestamente a la defensa de las libertades, de la democracia y demás en Cataluña. Pero también me parece muy significativo lo que ha dicho Miquel Iceta en Catalunya Radio. Ah, sí, bueno, por supuesto. Mejor que haya un gobierno del PSOE a que haya una alternativa. ¿Qué está diciendo? ¿Que van a dar efectivamente los indultos o a qué se refiere? Bueno, el señor Iceta ya ha sido bien claro en Cataluña durante las elecciones. Él dijo que los indultos eran pues una de las maneras por las cuales se podía seducir a los independentistas. Por lo tanto, el indulto es uno de los problemas por los cuales se presenta la sociedad española, digo la sociedad entera española, porque el que puede ser presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues no ha dejado en ningún momento claro que no vaya a indultar a golpistas. Es decir, sentenciados por la justicia, pero que luego
el señor Pedro Sánchez le perdonaría, obviamente, a cambio de que el señor Pedro Sánchez se mantuviera todavía en el poder. Consecuencia, todo esto, pues tenemos partidos políticos que se saltan las leyes, tenemos partidos políticos o representantes públicos que creen que están por encima de la ley y al final tiene consecuencias tan graves como lo que estamos viendo en la ciudad de Barcelona, donde crece la delincuencia, donde ha aumentado un 30% los casos de violencia, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de una situación precaria de una de las ciudades motores de España. Y eso es debido a que uno pues tiene en sus instituciones a políticos que se creen que están por encima de la ley y como no aplica la ley para los políticos, pues tampoco va a aplicar para los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo en la ciudad de Barcelona concretamente, y así es la política que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que si al final vamos a unas elecciones, que espero que lo sepamos como mínimo pronto, por el bien y el destino de nuestro país, porque no hay nada peor que esta indefinición, donde no sabemos si hay gobierno, si no lo hay, si va a estar Podemos dentro del Ministerio de Trabajo, como he escuchado esta misma mañana, dentro de la CNMV, para controlar la bolsa y las empresas de nuestro país. Bueno, me parece sinceramente terrible la situación a la que nos está llevando el señor Pedro Sánchez. Por ir ligando temas, has mencionado pues esa formación de gobierno. Y me gustaría que escucharan ustedes lo que ha dicho, pues efectivamente, Quim Torra Pla, presidente de la Generalitat de Cataluña, sobre este asunto, sobre la formación de gobierno y sobre las 370 medidas de Pedro Sánchez, que luego vamos a hacer, si te parece, un repaso, porque es un despilfarro, bueno, no sé si despilfarro, pero unas inversiones tan grandes que y un gasto tan grande que no encuentra su balance con los ingresos que se proponen en esas 370 medidas. Por lo tanto, eso lo vamos a comentar más adelante. Ahora vamos a ver si podemos escuchar a Quim Torra sobre la investidura. El martes conocimos las 300 propuestas del presidente Sánchez para su investidura, pero lamentablemente vemos que no solo no hemos avanzado, sino que retrocedemos más allá de las reuniones de Pedralbes y de Moncloa. Unas propuestas que son pura retórica, que blindan la autonomía sin permitir ningún avance y que además parten de una premisa falsa y irresponsable. Repito, en Cataluña no existe un problema de convivencia, sino de democracia y de respeto a los derechos humanos, políticos y sociales, incluido el derecho a la autodeterminación. Un retroceso, dice que en Cataluña pues no hay problema de convivencia. Sergio, tú eres de allí. No, sí, me ha venido a la cabeza esa mujer que por quitar lazos amarillos le rompieron la nariz y el agresor intentaba seguir golpeando a la señora que iba con sus hijos, que iba con su marido, y lo tuvieron que separar. Parece ser que eso no es un problema social, parece ser que eso no es un problema que están sufriendo todos los catalanes y que el señor Torra, bueno, cree que solamente hay un problema de democracia. Yo en eso sí que estaré de acuerdo, hay un problema de democracia. ¿Por qué? Porque se la salta el señor Torra, porque tiene que estar bajo el señor Torra, bajo los tres poderes del Estado. Uno de los cuales, que es uno de los del más fuerte que se deja claro, es el de la justicia. Sí. Y por lo tanto es el de la aplicación de esas normas. Me preocupa que este tipo de declaraciones no tengan respuesta por parte del gobierno. Eso es lo que más me preocupa de todo, porque mientras mira hacia otro lado el señor Pedro Sánchez, el señor Torra irá dando pasos hacia adelante. También has mencionado muy brevemente, hace un segundo, pues esos pactos con Podemos, las ofertas de altos cargos, ¿no? Has hablado de la CNMV y demás, pero es que hay una oferta bastante amplia de altos cargos que la verdad que son bastante importantes, pero que yo creo que incluso no van a llegar a seducir a Iglesias, ¿eh? Tenemos esa imagen preparada de los altos cargos, de lo que ofrece el pacto del PSOE-Podemos, sus altos cargos, que bueno, está también, por ejemplo, está el propio CIS ahí contemplado, pero bueno, ahora vamos a ver todos. Instituto Nacional de Estadística, el INE, el BOE, el Boletín Oficial del Estado. También pues tenemos Instituto de Crédito Oficial. Bueno, le da muchísimos puestos de importancia que yo no sé realmente si van a tener a gente preparada como para llevarlos. AENA. ¿Qué más? Renfe. Y dos más deben de ser. Ahí está, la Agencia Tributaria. Y finalmente, Adif.
Son, claro, cargos importantes, pero que yo no sé si realmente le va a interesar. Son puestos realmente muy importantes dentro de la Administración central. AENA, DIF, la Agencia Tributaria, Renfe, Agencia Tributaria... Esa es la que me da más miedo. Claro, porque es uno de los propósitos que tiene el señor Iglesias es quedarse con los inspectores de Hacienda. Bueno, pues me preocupa que tenga... No me preocupa que un político quiera gestionarlo, sino lo que me preocupa es que se quiera meter el señor Pablo Iglesias, que no deje trabajar a los inspectores de una manera libre, porque es los que están controlando que nadie esté pues saltándose la fiscalidad en España, y por lo tanto lo que tiene que hacer un político en este caso es quedarse fuera, al margen, facilitar, dar todos los recursos a la agencia tributaria para que pueda trabajar de una manera correcta y con los recursos apropiados, pero en este caso se lo dan como si fuera un regalo, y eso me preocupa profundamente, porque quiere decir que utilizará la agencia tributaria para fines políticos e ideológicos, algo que resulta realmente incomprensible. Y decirle que, sinceramente, lo que estamos viendo actualmente en el Congreso de los Diputados en particular, pues es bastante triste, porque solo vemos un mercadeo de puestos. Están de acuerdo en que quieren gobernar, están de acuerdo en la política general, y es verdad que han presentado un programa de 370 medidas, pero que en realidad, por un lado, el Partido Socialista no lo va a cumplir porque pasa absolutamente de los programas que tiene, y por otro lado, lo único que les diferencia son los puestos, nada más. Ellos ya han elegido estar juntos. Lo que les diferencia es pues quién sale en la foto y quién pone el codo pues para quedar más bonito en esa imagen del telediario, que es lo único que les parece que les importa. Pues mira, me gustaría que viéramos ahora una declaración de José Luis Ábalos, en la que dice que mejor que un gobierno de coalición, porque dentro de esas 370 medidas hay una serie de supuestos. Digo supuestos porque no sé yo si eso se va a cumplir, si es que saliera adelante este gobierno. Unas supuestas medidas de control del gobierno para que Podemos pues no se meta en el gobierno en coalición, sino que con esas medidas pues se vaya haciendo seguimiento de esas 370 medidas y que ellas se cumplan. Y claro, esto pues a Ábalos le parece que es más lógico, que va a funcionar mejor que un gobierno de coalición. El hecho de que Unidas Podemos acepte sentarse con el Partido Socialista a discutir sobre esta propuesta nos parece una buena respuesta, que nos permite tener esperanzas de que vamos a poner la atención sobre esta cuestión. En este caso, nosotros hemos añadido, como saben, frente a las desconfianzas o los recelos sobre los que se basaba la exigencia de un gobierno de coalición por parte de Unidas Podemos, hemos añadido una serie de medidas, de garantías, para superar esa desconfianza, que a nuestro juicio son mucho más eficaces que las que supone la entrada en un gobierno de coalición. Son tres medidas: una oficina de cumplimiento del acuerdo, una comisión de seguimiento en el Senado y en el Congreso de este acuerdo de gobierno, e incluso quiere también que se haga un seguimiento por parte de ciertos organismos de la sociedad civil. A mí no me transmite mucha confianza de que vayan a hacer un seguimiento de verdad, y yo creo que a Podemos tampoco. Por lo tanto, van a seguir exigiendo que el gobierno de coalición es la mejor forma de tenerlos controlados. Qué poca palabra, ¿no? Por parte de cada uno de los agentes que están... No sé, ya es empezar mal un acuerdo. Cuando nadie se fía el uno del otro, ya teniendo que implicar a diferentes instituciones, a diferentes colectivos de la sociedad civil, y luego pues hacer una comisión de seguimiento especializada en estos temas. Hombre, sinceramente, me parece que bueno, pues la desconfianza que tienen entre ellos es absolutamente brutal, pero ya digo, lo importante en este caso no ha sido el programa, porque ya estaban de acuerdo en la aplicación incluso antes de la investidura fallida por 2 veces del señor Pedro Sánchez, sino que en realidad lo que están discutiendo son los puestos, los ministerios y la foto final. Decirle también otra cosa: ¿por qué ha publicado el Partido Socialista un programa?
Pues básicamente porque parece que lo que quiere hacer es utilizar su repercusión mediática para afrontar unas elecciones con una mayor disposición que el resto de partidos políticos. Yo creo que el programa que ha presentado, no solamente lo digo yo, lo dijo también en este caso Pablo Iglesias, es un programa para ir, no de pacto, sino para ir a unas elecciones. Por lo tanto, sinceramente, creo que el uso torticero que está haciendo Pedro Sánchez de las instituciones y los medios de comunicación públicos, la verdad es que lo dejan a la altura del betún, pero tenemos que ser los demás partidos los que hagamos pues una campaña y dejar claro lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez. Sergio, tú eres economista, entre otras cosas, aparte de político, y me gustaría pues que viéramos en términos de gasto y de ingresos cómo son esas medidas. Pues fíjate, esas medidas prevén una subida en el gasto de 30.000 millones de euros y ya sabemos que estamos en plena desaceleración económica y además lo peor de todo es que, bueno, si dijeras, bueno, pero si prevén 30.000 millones de gasto y 30.000 millones de ingresos, dices, bueno, vale, pero es que no, los ingresos que prevén solo cubren el 15% de esos 30.000 millones. Es decir, que ya estamos otra vez en la misma tónica de despilfarrar, de gastar lo que no se puede gastar. Y luego, claro, luego te encuentras pues, con mucho desempleo y que al final de quien tienes que tirar para impuestos y demás es del bolsillo del contribuyente. Totalmente. Decirle y dejarle claro a todos pues que todos los índices están llevando a la misma conclusión que vimos con el señor Zapatero. Exactamente la misma. Una negación de una posible crisis hasta que lleguemos a los 5 millones de parados, como pasó con el señor Zapatero. Es la misma estrategia, 30.000 millones de euros, pues me suena igual a ese famoso plan E, que también llevó a 25.000 millones de euros en ese caso. Y tercero, es algo que no va a poder hacer el señor Pedro Sánchez, que le tengamos un déficit. Pues prácticamente si aumentaba 15% los ingresos, pues estaríamos hablando que a lo mejor tendríamos alrededor de unos 25.000 millones de euros de déficit en este caso, o incluso a lo mejor menos, no lo sé, pero si estuviéramos en esos dígitos, pues estaríamos entrando en un déficit de un 9-10%, algo que la Unión Europea jamás permitiría y por lo tanto lo que haría sería que la Unión Europea, la Comisión en este caso, entrara a controlar las cuentas de nuestro país. Eso es lo que está diciendo el señor Pedro Sánchez. Eso es lo que al final nos está diciendo. Por lo tanto, me parece humo. Y sé que para mucha gente pues el hecho de gastarse o de no pagar o tener un déficit de 30.000 millones de euros no significa nada, pero eso al final lo que conllevaría sería una reducción en las jubilaciones, sería una negación en las prestaciones por desempleo, sería un recorte brutal en los servicios públicos. Eso es lo que está diciendo el señor Pedro Sánchez con ese tipo de acciones. Actualmente un gobierno, si es responsable, tendría que tener un rigor fiscal, financiero y presupuestario exquisito y que por lo tanto lo que tendría que dar es confianza a los mercados, atraer inversión, dar seguridad a las empresas, intentar atraer inversión extranjera, aprovechar que el Brexit están saliendo muchas de las grandes empresas y por lo tanto que pudieran instalarse en nuestro país. Hay opciones de crecimiento, pero siempre y cuando tengamos un gobierno responsable y que quiera poner todas aquellas medidas para afrontar la crisis. Esto es como si tuviéramos una tormenta y saliéramos con el barco a la tormenta. Tenemos dos opciones, o prepararnos para esa tormenta y poner todas las herramientas suficientes, o simplemente negar que vamos a entrar en esa tormenta. Esas dos opciones están encima de la mesa. El señor Pedro Sánchez en este caso se cree que ir a pecho descubierto pues no le va a afectar. Terrible porque las consecuencias ya las hemos vivido con el señor Zapatero y parece que vamos a repetir el mismo plan. Desde luego no aprendemos de los errores y es que más datos. Por ejemplo, está viendo los diferentes apartados en pensiones, revalorizarlas cada año, ¿vale? Y según el Banco de España, pues el gasto en pensiones va a ir subiendo cada 0,5%, sí, del PIB, ¿sabes? Unos 6.000 millones de euros cada año se van a ir
subiendo, gastando, perdón, y hasta que dicen que en el año 2030 vamos a llegar al 1,9% del PIB. Insostenible, claro, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Luego en educación quieren subirlo hasta el 5% en 2025, ahora estamos en el 4,2%. Y otras cosas, copago sanitario, ayuda al desarrollo, permiso de paternidad, subvenciones. Pero claro, ¿dónde van a salir los ingresos? Pues de nuestro bolsillo. Es que... Totalmente. Una de las cosas que sobre todo los economistas siempre estamos enfocados es en esa diferencia de ingresos y gastos, especialmente a corto plazo, cada año, es decir, el déficit. Siempre y cuando podamos pagar la deuda, siempre y cuando podamos pagar todos aquellos gastos que tenemos, pues no va a pasar nada, se va a poder financiar, las cuentas van a ser seguras, el país va a estar en una situación de estabilidad. Sin embargo, cuando tenemos un gobierno que en ingresos y gastos, y eso es como en cualquier familia, comienza a gastar más de lo que tiene, en algún momento va a tener que pagarlo. Y sobre todo, ¿cuál es el mayor problema? Cuando los gastos pues del día a día son mayores que los ingresos, y cuando ya no hay para comer, pues entonces ya no hay posibilidades de hacer otra cosa, y eso se llama ir a la bancarrota. Y lo que venga a la derecha a arreglarlo, como siempre. Bueno, sí, la verdad es que siempre una de las cosas que sucede es que ellos, los socialistas, achacan siempre a la mala suerte. Y dicen, no, es matemático, cada presidente socialista. El señor Felipe González también dejó nuestro país en una situación terrible, el señor Zapatero también, y el señor Pedro Sánchez está en el mismo camino. Volvemos otra vez a repetir lo mismo. Sinceramente, o comenzamos a cambiar las estrategias desde ya, aún estamos a tiempo. Yo lo digo, estamos a tiempo. Y vale más la pena hacer los cambios cuando nosotros podemos, cuando nosotros queremos, que cuando tenemos el agua al cuello, porque ahí la situación, la problemática sí que es grande, sí que es grave, y sobre todo, lo que más me preocupa, sufren las familias, sufren los jubilados, sufren los desempleados, sufren los más jóvenes, y la situación no es nada buena, y yo es que pido en ese caso responsabilidad, y sobre todo al señor Pedro Sánchez, sé que es mucho pedir, pero responsabilidad a la situación que vive actualmente España. Pues Pedro Sánchez compareció en el día de ayer y cree que lo más indicado es que haya un gobierno cuanto antes para afrontar los diferentes retos que se le ponen a España adelante con estabilidad, que ya me dirás tú qué estabilidad puede tener un gobierno con 123 diputados y con el apoyo del gobierno Frankenstein, ¿no? Vamos a ver las declaraciones del presidente. Y necesitamos un gobierno cuanto antes que garantice estabilidad, porque los desafíos que tenemos por delante en la digitalización, en la transición ecológica, en la creación de oportunidades, en la cohesión social y territorial, que en algunas latitudes de nuestro país se están poniendo en cuestión, esa cohesión territorial, pues necesitan de un gobierno que deje atrás estos 5 años de inestabilidad y que aborde durante los próximos 4 años con garantías esas transformaciones que necesita nuestro país. Pues estabilidad con muy pocos diputados, pero bueno, vamos a ver qué opinan sus socios. Déjeme decir una cosa, sí. ¿Estabilidad se hace con Bildu? Esa es mi pregunta. No, lo digo porque a lo mejor ya empieza equivocándose el señor Pedro Sánchez. Me parece muy duro que el Partido Socialista tenga como aliados en Navarra, en el País Vasco, a Bildu, un partido que hasta hace poco tenía integrantes, o que tiene integrantes, que llevaban pistola y que la ponían encima de la mesa para negociar, para ejecutar aquello que creían conveniente para sus propios intereses. ¿Dónde estamos llegando, sinceramente? ¿Dónde estamos llegando? Pues vamos a ver si te parece, Sergio, las declaraciones del resto de formaciones políticas que previsiblemente apoyarán a Sánchez. Una de ellas es el Partido Regionalista Cántabro, Revilla. Bueno, tuvo de hecho ayer no sé si lo has visto, un incidente, luego lo veremos. Vamos a escuchar primero a Revilla y luego también a Andoni Ortúzar del PNV, que da su apoyo si se llega a ese acuerdo entre PSOE y Podemos. Vamos a verlos uno detrás de otro. Él dice que va a hacer todo lo posible porque no haya elecciones, pero más allá de lo que diga él, pues uno tiene ya su olfato político y más o menos pues tiene años, e intuyo que esto está abocado a unas nuevas elecciones, salvo que ahora mismo Ciudadanos o el Partido Popular, en un gesto magnánimo de decir
No podemos ir a unas elecciones, vamos a permitir que gobierne, salvo que eso ocurra, que lo veo raro, como veo casi imposible que el señor Pedro Iglesias se conforme solo con un programa y con cargos intermedios. Entonces la conclusión es, a mi juicio, que vamos a ir a unas nuevas elecciones. Bueno, el PNV quiere que se forme un gobierno cuanto antes y que haya una investidura también cuanto antes. Nosotros creemos que ir a elecciones sería un fracaso político de todos y que además la situación que alumbraran unas nuevas elecciones probablemente sería más compleja que la que hoy vivimos. Nosotros creemos también que la investidura debe de salir de aquellos partidos que propiciamos que Pedro Sánchez esté hoy en la Moncloa. Sergio, el PNV se supone que es de derechas, ¿no? Bueno, y muy de derecha. Y estas medidas son totalmente de izquierdas. Bueno, y de hecho, una de las cosas que le sucede, el PNV pidió de manera expresa que no se modificara la reforma laboral. Y eso es una de las partes que choca también directamente con Podemos. Es ingobernable la situación que tiene actualmente el señor Pedro Sánchez. Lo que pasa que quiero recordar y dejar claro, es Pedro Sánchez quien decidió ya aliarse con golpistas, nacionalistas y bueno, partidos varios que lo único que están pensando es en lo suyo y a los demás ciudadanos que les den, así de claro. Sí. Lo digo porque si el señor Pedro Sánchez fuera un hombre de Estado, un estadista, dejara claro que en Cataluña hay que aplicar el 155, que a Bildu no hay que llegar a ningún tipo de acuerdo, que tenemos que afrontar una crisis económica, bajar impuestos, atraer inversión, tomar en serio las medidas que nos piden desde la Unión Europea, una reforma de la administración, pues a lo mejor tendría más opciones abiertas en el arco parlamentario. Es Pedro Sánchez quien se ha escorado a un lado. Estamos en una situación muy compleja en España. Creo que ya no estamos tanto hablando de los ejes izquierda y derecha, sino estamos hablando de constitución y nación frente a aquellos que son populistas y golpistas. ¿Qué queremos? ¿Populismo y golpismo? El señor Pedro Sánchez, en sus aliados, es con quien está hablando. Por eso para mí ese eje izquierda y derecha, desgraciadamente ya pues no lo tenemos en España. Tenemos otra situación completamente diferente y ahora el eje real, Constitución y Unión de España. Sí. En este caso, sinceramente veo que el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista en general, porque también son culpables ya que no alzan la voz en contra de las medidas del Partido Socialista, prefieren aliarse con golpistas y nacionalistas varios. Vamos a cambiar de asunto, ahora vamos a hablar de Barcelona. Has hecho una pequeña mención al principio del programa sobre la inseguridad que se vive ahora en la ciudad condal. Tenemos una imagen preparada que es muy significativa porque compara a lo que es el crimen en Barcelona y el crimen en España. Fíjate, Sergio, a esas rayitas cómo va subiendo, pues fíjate, prácticamente la legislatura, ahora verás, esto es España, y ahora vamos a ver cómo sube en Barcelona, legislatura de Ada Colau como alcaldesa de la ciudad condal. Fíjate, llegó en el 2018 a un pico de más de 20. Y luego ahí tenemos ahí, bueno, ya que ha bajado un poco, pero sigue siendo bastante alto. Sí, bueno, todavía actualmente. No ha finalizado el año y que por tanto, pues sí. Todavía queda, desgraciadamente, pues seguramente si seguimos así, más desgracias, no deja de ser otra cosa. Sinceramente, luego tienes a los políticos catalanes que miran hacia otro lado o responsabilizan a las instituciones del Estado. Quiero recordar que la competencia de seguridad está traspasada a los Mossos d'Esquadra. Correcto. Y por lo tanto aquí quienes tienen que aplicarse a fondo es los Mossos, y no pueden en este momento ni culpar a la Policía Nacional ni tampoco a la Guardia Civil, los cuales tienen las competencias realmente reducidas en la ciudad de Barcelona, en Cataluña en general. Oponemos todas las medidas
pues suficientes para abordar este tema desde mayores recursos. Ciudadanos ha presentado una iniciativa al respecto para, por un lado, endurecer el Código Penal para aquellos reincidentes que tengan pena de cárcel. Para aquellos reincidentes extranjeros tendrán que abandonar el país. No puede ser que estemos mirando hacia otro lado. No solamente es algo que han solicitado, en este caso esta modificación legislativa, no solamente lo ha solicitado asociaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también, además, asociaciones de jueces, fiscales y abogados del Estado, y por lo tanto yo creo que es algo que tenemos que aplicar de una manera inmediata. Y por otro lado, también estos recursos que necesitamos, lo he vivido en mis propias carnes cuando era concejal en el Ayuntamiento de Madrid. A la policía municipal se le intentaba siempre menospreciar, siempre reducir recursos, siempre reducir unidades, simplemente porque los populistas no creen, no quieren ningún tipo de seguridad. Les espanta la seguridad, algo que sinceramente las personas que no tienen nada que esconder, las personas que no tienen nada que temer, incluso están más a gusto cuando ven un policía, cuando pueden consultar, cuando ven que hay seguridad en las calles. Esa es la situación que tenemos en Cataluña, esa es la situación y la alcaldesa que desgraciadamente tenemos para una ciudad tan preciosa, en mi ciudad que quiero con locura, que es Barcelona, pero que está pasando por unos momentos muy duros y el desprestigio internacional está siendo cada vez mayor. Sinceramente, debemos frenarlo, y aquí vuelvo a indicar, Pedro Sánchez, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, hay que pedir responsabilidades, primero a Colau como alcaldesa, luego a la Generalitat, a Quim Torra y también a Marlaska, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es España. Está siendo lo de Marlaska. El señor Marlaska, yo tenía una opinión de él hace unos años completamente diferente a lo que ha pasado estos últimos 9, 10, 18 meses que llevamos ya prácticamente de desgobierno socialista, que es que está diciéndonos el señor Marlaska que si uno pasa por Gran Vía, pues se tiene que cambiar la cartera, que se la ponga... Sí, como para quitarle hierro al asunto de Barcelona. Quiero recordarle una cosa al señor Marlaska. Esas cosas no las decía con la señora Manuela Carmena en la alcaldía que apoyaba el Partido Socialista y que cayó absolutamente respecto a todo lo que estaba haciendo y diciendo el gobierno de Manuela Carmena contra los policías, contra nuestra policía municipal. De verdad, estas imágenes explican en qué se reduce todo, y hasta que tengamos una desgracia realmente severa en la ciudad de Barcelona, ya tenemos unas cuantas. Pero ¿cuál va a ser lo próximo para que se pongan las medidas suficientes? ¿Qué tenemos que esperar? Es que miren lo que estamos viendo. O sea, en plena playa. Plena playa de la ciudad de Barcelona. ¿Esto es normal? ¿Esto es lo que queremos? ¿Este es el turismo que nosotros estamos diciendo que tenemos? ¿Nuestra primera industria nos la vamos a reventar de esta manera? Yo, sinceramente, la verdad es que el dolor que me produce es brutal. Y quiero recordarle, estamos viendo imágenes de gente joven, pero también viven niños, viven madres con sus hijos, hay que llevar a los niños al cole. ¿Vamos a convivir con esto? ¿Esto es lo que queremos? Yo, sinceramente, se me pone la piel de gallina, y de verdad os lo digo, que me duele de una manera profunda. ¿Tú eres oriundo de Barcelona? Sí, soy del barrio de Gracia, concretamente. Pues con más razón, Sergio. Pues sí. La verdad es que es increíble que Ada Colau haya dejado que Barcelona degenere de tal forma. Incluso hay gente que se ha ido de la ciudad por... Sí, porque es que han muerto 14 personas este año, 3.500 robos con violencia, que son 20 y tantos al día. Al día, sí, efectivamente. No, al día no, perdón, a la hora. Es una auténtica barbaridad. A la hora, sí, fueron metidos sí. a la hora. Hay que ponerle solución, y vamos, que también hay que decir que los barceloneses saben lo que han votado, y han votado a Colau de nuevo. Sí, por supuesto. Por lo tanto, que se disfrute también. Pero claro, hay mucha gente que no se merece esto.
Por supuesto, por supuesto. Sinceramente, esto es lo que trae el populismo, esto es lo que trae el nacionalismo, esto es lo que trae que solamente se hable de independentismo y que no se estén hablando pues, de lo serio, de la seguridad, que no se estén hablando de los puestos de trabajo que se pierden, que el turismo ya deja de venir. Bueno, aquí estamos hablando ya de cosas serias, estamos hablando de las cosas de comer y creo que con las cosas de comer no se juega. No se juega. Muy de acuerdo, Sergio. Bueno, un placer tenerte aquí como siempre. Sergio, te vemos la semana que viene. Perfecto. Y ahora vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta con Luis Felipe Ulecia, vicesecretario de Jóvenes de Vox. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta con Luis Felipe Ulecia, vicesecretario de Jóvenes de Vox. Muy bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría hacerles una pequeña introducción de quién es Luis Felipe. Aparte de ser vicesecretario de Vox, tiene, pues evidentemente, como pueden ver ustedes, 24 años. Yo tengo uno más, 25. Ha estudiado Derecho y ADE. Y también está haciendo ahora el máster de acceso a la abogacía e incluso especializado en el deporte, ¿verdad? Eso es, en Derecho Deportivo. Derecho deportivo. Está a cargo además de su empresa familiar, la empresa de su familia, y además lleva la vicesecretaria de Vox. Es un hombre, como dirían en inglés, multitasking, ¿no? Que es capaz de ahí de hacer un poquito de todo. Y claro, yo pues viendo esto pues me gustaría preguntarte una serie de cosas, sobre todo enfocado pues a la vicesecretaría de Jóvenes de Vox, para comprender cómo funciona. En primer lugar, para que los espectadores se aclaren, ¿cuál es la diferencia entre unas juventudes, entre unas, como por ejemplo las del Partido Popular, las nuevas generaciones, y entre también lo que tiene Vox, Cañas por España? Vale, pues mira, yo te voy a explicar con un ejemplo que fue lo que pasó cuando Javier Ortega, que fue junto con Rocío los que me pidieron la creación de la vicesecretaría. Cuando me pidieron que la creara, me dijeron, mira, te vamos a dejar una cosa muy clara, que yo por cierto ya la tenía clara. Aquí no vienes a lo que son las juventudes al uso, es decir, no vienes a unas juventudes que son un ascensor político para llegar a un puesto político y vivir de la política, no. Aquí se viene a un partido político a organizar a los jóvenes, porque para Vox los jóvenes son muy importantes, sí. Pero vienes a servir a España a través del partido político. Es decir, tú no eres importante, aquí no hay carguitos, no hay puestecito. O sea, ¿tú no has ido entonces en ninguna lista para, por ejemplo, el Congreso, para alguna comunidad, para la Comunidad de Madrid o nada? No, ni me ha interesado. Creo que hay jóvenes que tenían la obligación de ir en distintas provincias, por ejemplo en Barcelona, en Tarragona o en provincias del interior, tenían una obligación o un deber, porque si no iban ellos, no iban otras personas. Pero en mi caso concreto, tengo una carrera, tengo una empresa familiar y yo creo que no era el momento, y tampoco, como no he venido precisamente a la política, a lo que se viene tradicionalmente los jóvenes, que es a chupar el bote, sí. Yo vengo a servir a España, pues he dicho, mira, Javier, yo no tengo ninguna necesidad, vamos a trabajar y si el partido lo reclama en algún momento, oye, pues yo estaré encantado de servir a España desde donde haga falta. Pero ¿Y cómo servís a España desde la vicesecretaría? Pues nuestra función principal es coordinar a los jóvenes a nivel nacional para lo que necesite el partido, es decir, la vicesecretaría no es un chiringuito como pasa en otras juventudes, es como un mini partido, no, aquí estamos a disposición del partido. Si el partido pide campañas de repartir folletos, campañas de flyer, campaña para las elecciones, si pide ayuda de la sede para voluntarios, para merchandising, absolutamente para lo que quiera el partido, ahí estamos. Y una vez cubiertas las necesidades del partido, ya entran las actividades propias de jóvenes, que a mí es una cosa que me interesa mucho, la formación, que espero que este año la podamos desarrollar. El año pasado era más consolidar la vicesecretaría y este año ya vamos a desarrollar un poco la formación, actividades propias de jóvenes, excursiones a la montaña, deporte, actividades de caridad, distintas actividades, pero siempre enfocadas a una visión concreta de la caridad y del patriotismo, que es muy distinta a la de los otros partidos. Eso que has comentado de la caridad, además tú llevaste a cabo pues la creación de una especie de asociación, sí. Para dar de comer a los pobres. Cuéntanos un poco de eso. Eso es. Pues mira, esto es muy importante, además me gustaría decírselo a todos los jóvenes. La labor política tiene que ser como una continuación a la labor personal de la vida personal de una persona. Una persona desarrolla su vida personal en distintos ámbitos, ayudando a los demás en el ámbito laboral, en la empresa, en los estudios, y la labor política tiene que ser una continuación para llevar al cumplimiento esos principios, esos ideales o esas ilusiones que tiene uno. Entonces, yo desde que tengo 18 años con unos amigos, no lo he hecho yo solo, muchísimo menos, hemos formado una asociación que ayudamos a la gente que está en la calle, a los sin techo, 2 veces al mes,
una semana sí, una semana no, cocinamos para 100 personas, un menú completo, bocadillos, macarrones, bebida, un termo, chocolate, fruta, y estamos con ellos. Porque es importantísimo estar con esa gente, porque muchas veces a los políticos, especialmente de la izquierda, se llena la boca de lo social, pero pocas veces hay una materialización, porque en estos 7 años que he estado yo ahí, da la casualidad, no digo que no lo haya, nunca he visto a unos sindicatos a estar ahí repartiendo, siempre son los mismos, que si las monjitas de no sé dónde, si la parroquia de no sé dónde, pero no digo que no lo haya, pero los sindicatos normalmente y toda esta gente se llena la boca de caridad, nunca los he visto ahí. No, de hecho, la labor de la Iglesia Católica en labor social, pues no recuerdo el porcentaje ahora mismo, pero era un porcentaje altísimo en comparación con lo que puedan hacer otro tipo de asociaciones que no son católicas. Pero volviendo un poco al tema con el que hemos empezado, vale, ya he visto que la diferencia con unas juventudes al uso es grande, en el sentido de que aquí no se busca un puesto político, sino que aquí es servir al partido, a España, como has dicho, e incluso pues hacer actividades. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con Cañas? Porque claro, la gente más o menos pensaba que Cañas era como las juventudes de Vox, pero Cañas es aparte, va aparte del partido. Eso es, Cañas surge, cuando surge el partido más o menos, hay un chaval muy majo que ha estado por aquí, José Manuel Menéndez, sí. Que es afiliado nuestro, lleva pues, desde el principio, y surge como una iniciativa para acercar a la gente a la política. Es decir, no es un grupo del partido, no está en la estructura orgánica, no aparece en ningún lado, pero hay una buena relación, hay una relación íntima. Entonces es como un primer paso para acercar a la gente a la política, pero que no quiere estar en un partido político. A lo mejor hay gente que quiere ir a una charla, o se quiere acercar incluso a Vox, pero no quiere ni militar, ni ir a un acto directamente del partido, entonces es como un paso intermedio. Eso es un poco la diferencia. Y si alguien alguno de nuestros espectadores, por ejemplo, quisiera hacerse de la vicesecretaría, simplemente hay que meterse en la web y eso, la web ahora estamos ahí reformando, pero en cada provincia hay un vicesecretario provincial que depende del CEP y en última instancia mía. Es decir, los vicesecretarios provinciales, esto es importante, no es que dependan de mí, como os he dicho, esto no es un chiringuito, ¿no? Yo los coordino, pero dependen de la provincia, porque están ahí para ayudar a la provincia. Si el presidente provincial dice esto es blanco, yo no puedo llegar y decir esto es negro, porque sería otra cosa. Contraproducente. Entonces hay que buscar al vicesecretario provincial de cada provincia, que hay en casi todos, y hablar con él, a través de redes sociales, nos podéis contactar o a las cuentas nacionales de jóvenes o a las cuentas provinciales de los partidos. Pedís información y ahí os pondrán en contacto con los vicesecretarios provinciales. Has hablado antes de la labor social que lleváis a cabo y que llevas tú personalmente a cabo, pero también tengo entendido que llevas a cabo una labor pro vida, es decir, que bueno, no solo como aquí hacemos, que defendemos la vida, ¿no?, del no nacido, pero también en la calle. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Sí, pues mira, además justo vengo de trabajar y me he encontrado en una situación que tiene bastante que ver con esto. Había quedado con una chica que tengo contratada, empezaba hoy a trabajar para una limpieza. Se llama Lilia, sí, de Honduras, y tiene un bebé de 4 meses. Y llega a trabajar para empezar su trabajo del día de hoy y se ha plantado con el niño. Y le digo, pero ¿cómo te traes al niño? Y me dice, Luis, es que no tengo con quién dejar el niño. Es una persona, tiene una situación desfavorable, económica, social. Dice, es que no hay guarderías, es que el Estado no me ayuda. Dice, despídeme. Yo, pero ¿cómo te voy a despedir? Y se ha plantado a trabajar con el niño. Y esto es una realidad porque nosotros en la empresa intentamos ayudar a mujeres embarazadas sin recursos. Porque no hay ayudas para ellas, es una forma de que salgan adelante, de ofrecerles un trabajo. Esta realidad me la encuentro constantemente. El mundo pro vida es mucho más de lo que nos han vendido los medios. No es únicamente la lucha por únicamente la lucha por el no nacido, es una realidad mucho más grande que abarca la natalidad, abarca la maternidad, abarca las familias. Hay que ayudar a las mujeres embarazadas, porque una de las cosas que me he encontrado yo muchas veces en este mundo pro vida es que todas esas mujeres, como dice Rocío, feministas supremacistas o feminazis también dicen, están a favor del aborto, perfecto, dicen. Siempre y cuando una mujer es libre, ¿no? Si lo quiere tener, lo quiere tener, y si no lo quiere tener, no lo quiere tener. Nunca jamás me he encontrado una asociación de esta que le diga a una mujer, si quieres tenerlo, te ayudamos. Siempre las fuerzan. Te ayudan al aborto, claro. Y eso es una cosa que la derecha ha perdido. Porque parece que lo que no da votos
no interesa, y en Vox no vamos por esa línea. Vamos por una serie de principios, una serie de verdades. La vida hay que defenderla desde la concepción a la muerte natural, y hay que ayudar a las familias, guarderías, ayudar a la natalidad, ayudar a las personas dependientes, a los niños que nacen con problemas, que son una bendición y hay que ayudarles. Por eso desde joven pues estoy involucrado en esta causa, y esto fue también lo que me llevó a Vox, defender a la familia y a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, desde un partido político que es como un gran altavoz para ayudar a la gente. Es que es un poco increíble realmente que el Estado no dé ningún tipo de ayuda, sabiendo que nuestra tasa de natalidad es bajísima, de las más bajas de Europa, con 1,32 hijos por mujer. La tasa de reemplazo, como ya he dicho, está en el 2,1. Y no llegamos, pero es que da igual, no sé si se siguen sin dar ayudas a la mujer, y simplemente lo único que se hace, pues ayudas al aborto y claro, y para ayudar a la demografía, para que en el país no se venga abajo, pues inmigrantes e incluso inmigrantes ilegales. Eso es. Lo cual pues mucho sentido no tiene, y bueno, que se agradece ese tipo de labor porque es necesaria. Igual que hay gente, la izquierda sí que se mancha las manos en, venga, aborta, 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 pues que la derecha, o por lo menos los que defiendan el movimiento pro vida, pues que estén ahí para que se den ayudas y que bueno, no solo, como bien has dicho, no solo que no aborten, sino que ya después, cuando ya tengan el hijo, pues tengan más facilidades. Eso es. Porque es importante acompañar a la mujer todo el tiempo, porque hay otro mito, ¿no? Dice, no, estos providas solo queréis que tenga el niño como si fuera una especie de mantra y luego las abandonáis. No, que va mucho más allá. O sea, es ayudar, de verdad, es caridad. No es dar un donativo, no es una migaja, no, es caridad, es ayudar a la persona. Si tiene un hijo ahora, o lo tiene unos años, o tiene un hijo con un problema, o tiene una familia numerosa, para poder desarrollar un proyecto de vida en una patria que los cuida, que los ayuda, y que en un futuro pues serán las nuevas generaciones de este país. Sí, es que la izquierda está como obsesionada con que no se tengan hijos, es una cosa, cosa increíble. Obsesionada, pero a la vez está muy ilusionada en fomentar que tengan hijos otros. Los musulmanes, los países, los que vienen de fuera, que importan su cultura y vienen a destruir la civilización occidental. Para esos hay ayudas a la maternidad, hay ayudas a la vivienda, hay ayudas de todo tipo. Para esos nunca hay un problema, pero para la mujer de Vallecas, que tiene un hijo pequeñito y está otro en camino y que va a pedir ayuda, esa la dicen, porque me ha pasado con las chicas que trabajamos, que me dicen, no, para ti no hay. ¿Por qué no hay? ¿Qué pasa? ¿Solo interesan las de fuera? Ya habiendo cotizado y además, claro. Eso, ¿qué pasa? ¿Solo interesan las mujeres de fuera? ¿Qué pasa con las mujeres de aquí? Esas no interesan. La izquierda tiene que replantearse ese mensaje, porque cada vez se le va a volver más en contra. A ver, eso se ve muy claro, el tema, cuando chocan el tema inmigración y las mujeres, pues la inmigración se pone por encima. Siempre. Es la bandera más potente que las mujeres, y lo hemos visto pues 1000 veces, esas más de 100 manadas. Ahí cuando han salido los medios de izquierda o los propios políticos a decir algo, no han dicho nada. En cambio la de San Fermín, que es igual de repugnante, pues ha sido un auténtico show, y es así que se le ha dado a bombo y platillo. Porque, si me permites, esto lo explicaba yo hace poco en una charla a los jóvenes, hay que tener en cuenta que la izquierda vende muy bien el humo y vende muy bien sus ideas. Yo siempre lo explico con María Elvira Roca, que ha estado por aquí, creo que tiene un libro de la leyenda negra y imperofobia muy bueno. Ella explica cómo los enemigos de España, los holandeses, la leyenda negra, nos ganaron la batalla porque ellos invirtieron su intelecto, su dinero en difundir una mentira histórica a través de panfletos y a través de propaganda, y los españoles fuimos incapaces de desmentir ese mito. Y no solo eso, sino que con el paso de los años nos lo acabamos tragando. Ya pasa un poco con la izquierda. Y se reproduce. Se va reproduciendo y va creciendo. Y con la izquierda pasa lo mismo. Ellos repiten unos mitos, unos mantras que son absurdos. No hay más que irse a una manifestación, por ejemplo, LGTBI, y ver cómo las mujeres van con las camisetas del Che Guevara, que se dedicaba a fusilar a homosexuales, o con la bandera la URSS. Desconocimiento absoluto. Cuando la URSS estaba penado la homosexualidad por ser actos contra la natura, es decir, y ellos mismos se tragan esas mentiras. Hay que debatir esto y hacerles ver que es mentira, que la izquierda no tiene ninguna autoridad moral para dar clases ni lecciones sobre derechos sociales, sobre ayudar a personas con otras orientaciones, sobre ayudar a las mujeres embarazadas o a las mujeres, absolutamente ninguna autoridad moral para dar clases de nada. Sí, eso, bueno, colaborando con ese discurso que estabas dando, el propio Fidel Castro decía que era una aberración burguesa la homosexualidad, aberración burguesa. Y también habría que incluir, no sé si te acuerdas, cuando Carmen Calvo le dijo a una periodista, no bonita, el feminismo no es de todos, es nuestro. Izquierdas.
bueno, que también es también lo que ellos piensan, que es suyo, pero claro, si te vas a los años 30, cuando se hace el voto de la mujer, se hace efectivo el voto de la mujer, las socialistas efectivamente votaban en contra porque pensaban que los sacerdotes, que la Iglesia Católica tenía dominadas a las mujeres y por lo tanto no les iba a ser favorable electoralmente, así que se achacan cosas que ni siquiera son suyas. Mentira histórica hay que combatir desde la formación, precisamente por eso la Vicesecretaría fomentamos la formación de los jóvenes en todos los ámbitos. ¿Qué dais? ¿Qué historia? Estamos en ello, porque claro, como la Vicesecretaría se creó hace un año, ha sido un año de crearla, contra viento y marea, el partido ha ido creciendo también, nos hemos tenido que adaptar. Yo espero que este año el partido se está consolidando, pues a partir de ahí ya podamos trabajar para clases de formación histórica, clases de política básica, nociones básicas, algo de filosofía, es decir, que la gente tenga una base sólida para después poder criticar, y que después puedan criticar al partido si es incoherente, pues si la gente no tiene una formación, ¿de qué nos sirve? Hoy estarán aquí, mañana estarán allí. Para opinar hay que tener una formación, una información en la cabeza, si no, la opinión pues no... Efectivamente. No vale nada. No me hace gracia cuando salen en las noticias, ¿no? En diferentes medios, los intelectuales, y luego te ponen a, no sé si era Javier Bardem, me parece, de intelectual, porque él está especializado en de lo que está hablando, él hable de cine. Eso es. O Amenábar también, no me acuerdo quién fue, bueno, creo que fue Bardem, creo recordar. Pero claro, hablen de sus temas, ahí sí tendrás, pues eres una voz autorizada, pero en otros temas... Pero no sobre todo el espectro de la cultura, una autoridad moral que lo que dice a misa, pues no, señor. Claro, efectivamente. Y por último, antes de que te marches, Luis Felipe, me gustaría comentarte, porque claro, has explicado aquí tantas cosas, la vicesecretaría, la lucha pro vida, has explicado también dar de comer a los pobres, tu trabajo, tus estudios ya cursados y los que estás cursando ahora el doble máster. La vicesecretaria ya le he comentado. ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cómo te organizas para estar a tantas cosas? Y sobre todo una vicesecretaria que es que eres el coordinador nacional, es el creador de la vicesecretaría y, pues, digamos, la persona más importante. Pues mira, había un pensador que ahora no me acuerdo del siglo XX que decía: el que no hace nada nunca tiene tiempo para nada, y el que hace cosas siempre tiene tiempo para hacer cosas. Entonces, cuando uno se dedica a trabajar, siempre saca tiempo para poder sacar adelante sus proyectos. Y esto yo una cosa que cuando me lo preguntan yo siempre digo: mira, yo he viajado con Javier Ortega, porque por cuestiones de jerarquía del que dependía y con el que más he viajado, y ese hombre sí que no tenía tiempo para nada. Estaba en el Congreso, todos lados. Eso, estaba en el Supremo, estaba en la sede, estaba en una provincia, en otra provincia, estaba con las labores de su despacho, y me saca unos cuantos añitos y yo no le seguía el ritmo. Es decir, el que quiere, puede. Y el que es un vago, el que viene a vivir de la subvención, el que viene a vivir del cuento, ese siempre pondrá excusas. Y yo lo he visto también con mis vicesecretarios provinciales, a los que les reconozco su increíble labor que están haciendo, especialmente las provincias más castigadas por el separatismo y el odio anteriormente en el País Vasco, ¿no? Todo lo que están viviendo, cómo vuelve a resarcir ese odio a las víctimas de ETA, cómo vuelve... Pues esa gente sale a la calle jugándose el puesto de trabajo, porque desde Madrid muchas veces es muy fácil decir: sí, es que los catalanes, los vascos, pero esa gente se juega el puesto de trabajo, se juega que le arraje las ruedas del coche, como le pasa a Alberto Terrada, se juega que le bombardee la casa con huevos, se juega que le hagan amenazas de muerte. Entonces, después de ver eso, los de Madrid no tenemos... Mucho más fácil. Lo tenemos mucho más fácil. Por eso tenemos que trabajar el doble para poderles ayudar y evitar que ese odio, ese separatismo siga creciendo. Sí, también estaría bien que el Estado de Derecho pues se imponga por parte del Estado. Funcionara. Claro, que sería lo lógico, ¿no? Que tú pudieras ir a cualquier localidad vasca, catalana, sin problema, hacer tu libertad de expresión, que ellos la hagan también, por supuesto. Español. Claro, porque es que los casos, por ejemplo, de Alsasua, es que... Yo estuve en Alsasua y pasé mucho miedo, o sea... Me acuerdo con Javier, con Javier, con Santiago, con Rocío y con Iván, nos apedrearon. Me acuerdo que llovieron unos pedruscos. Bueno, recuerdo ese momento, sí. Nos apedrearon y pasé mucho miedo, porque el odio de los que estaban al otro lado de los antidisturbios era realmente para echarse a temblar, porque era odio. Si no hubiera estado la policía nos habrían matado, y no tengo la menor duda, nos habrían matado con sus propias manos. Esto hay que solucionarlo, porque la gente que vive ahí, nosotros estuvimos y luego nos fuimos, pero la gente que está ahí viviendo día a día, la gente que vive en Alsasua, los guardias civiles, la gente mayor, pasa mucho miedo, no puede salir a la calle, no puede llevar una bandera a su país. Es que esto es inadmisible.
Y gracias a Vox, gracias a que ha llegado Vox, por fin la gente está despertando, por fin se está dando cuenta, por fin hay una voz disonante que está dispuesta a plantar cara sin mirar los réditos electorales, sin mirar si esto es importante o no, que está dispuesto a plantar cara por España, por los españoles, por la libertad, por el bien, por la justicia y por lo que hay que defender. Pues no podría estar más de acuerdo, Luis Felipe. Muchísimas gracias por venir aquí. Muchas gracias por invitarme. Simplemente, bueno, a contarnos lo que son esas juventudes, esa vicesecretaría de jóvenes de Vox, porque, bueno, creo que vais a hacer una labor muy necesaria y muy positiva. Y sobre todo me ha gustado mucho eso de la formación, para ir creando una sociedad informada, formada, y que, claro, y que pueda dar opiniones pues fundadas en unos argumentos, porque si no tienes argumentos detrás, no vale nada. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta estamos con Lucio Muñoz para hablar de uno de los temas más espinosos que tiene Europa ahora mismo y España, la inmigración ilegal. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana con Lucio Muñoz, que en el día de hoy va a hablarnos de la inmigración ilegal. Sus causas, los problemas que genera, las soluciones que se podrían poner sobre la mesa para solucionarlas, si es que se puede solucionar, y pues los diferentes factores que rodean a este tema tan amplio y este tema que está tan de actualidad. Lucio, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí como siempre, Miguel. Un honor y un placer. En primer lugar, evidentemente para empezar construyendo bloques, ¿qué es lo que provoca la inmigración ilegal? Y ya luego vamos viendo pues, cuáles son sus causas, básicamente. Sí. Bueno, pues tenemos que aludir en este sentido pues a la teoría de la conspiración. No hay más remedio. No me gusta hablar de esa teoría, puesto que no soy partidario de la misma. Sí me gusta hablar de hechos concretos. Y los hechos concretos son los siguientes. Hay determinados actores globales que están interesados en integrar, entre comillas, porque es imposible, pero ellos lo pretenden así, integrar a la inmigración ilegal, sobre todo de origen musulmán, en la Unión Europea. ¿Y el objetivo? Hay diversos objetivos. El objetivo, no me gusta hablar de esto, pero desde mi humilde punto de vista el objetivo es el siguiente: conformar una sociedad multicultural debido a la proyección de estas políticas globalistas, en la cual se olvide sobre todo la identidad occidental, en este caso la identidad de Europa, que por ejemplo pues las raíces de Europa son un sistema jurídico derivado del derecho romano, la tradición judío-cristiana y la filosofía griega. Estas raíces, borrarlas para que no haya ningún origen, no haya ninguna referencia orientativa en cuanto al origen. Se crearía una sociedad multicultural, mestiza, en la cual pues haya una desprotección total para el ser humano, para el individuo a nivel familiar, de identidad en relación a la pertenencia a un país, a una comunidad, a una civilización, etcétera. Todo ello viene de una idea que es básicamente la relacionada con el marxismo cultural, con la escuela de Frankfurt del siglo pasado. Toda esta ideología está basada en el marxismo cultural, es decir, lo que se pretende es pues borrar la identidad y la cultura de una civilización, y en este caso de un continente como es el europeo. Repito, para conformar una sociedad multicultural en la que no haya orígenes ni referencias orientativas en cuanto a ningún pasado, ninguna identidad, y en la cual se pueda gobernar o gestionar de una manera fácil, es decir, manipularla al antojo de unos poderes globalistas. Este es el objetivo tal y como yo lo entiendo. Lo que ocurre es que este objetivo pues muchas personas no lo entenderían. En este sentido se podría explicar de otra manera, pero en realidad el objetivo es este. ¿Lo quiera creer la gente o no? Y el gran impulsor de eso evidentemente sería entonces George Soros. Bueno, George Soros y más personas integrantes del Club Bilderberg. De todas formas, George Soros, lo único que se le puede achacar es que a través de su fundación, Open Society, pues ha financiado con
pues cientos de millones de euros a lo largo de varios años, de los últimos años, ha financiado estas políticas globalistas y multiculturales, por una parte, y por otra también ha financiado, estos son hechos, esto no tiene nada que ver con la teoría de las conspiraciones, que estos son hechos que se pueden probar, y también ha financiado la implantación de la ideología de género, tanto en Europa como en Sudamérica. En este sentido, son dos estrategias paralelas que se están implantando pues al mismo tiempo y que chocan. Es decir, la inmigración musulmana, que es la mayoritaria, que está entrando en la Unión Europea y en España, esta inmigración nunca va a aceptar la ideología de género y sus derivados en forma de leyes de género. En este sentido, la explicación a ello pues es lo que acabo de comentar antes. ¿Por qué se está financiando, por un lado, la ideología de género y por otro lado, la invasión masiva y musulmana? Tanto en cuanto estos dos factores provocarán un choque cultural pues de impredecibles consecuencias, tanto en cuanto la población musulmana pues crezca y esta ideología de género se asiente todavía más en la cultura europea, que ya es parte de ella, independientemente de que sea pues favorable o perjudicial, pero ya es parte de la cultura europea. Esto producirá un choque cultural de impredecibles consecuencias, porque la comunidad musulmana nunca se adaptará y nunca cumplirá las leyes de género, nunca, bajo ningún concepto. Evidentemente, el Islam no es compatible con la cultura europea y la ley Sharia no es compatible con las leyes occidentales derivadas de un Estado democrático de derecho. Esto es así. Pues sobre esa primera parte de la teoría conspiratoria que has puesto sobre la mesa, tenemos una declaración de Javier Villamor, que es un periodista, que habla de cómo Soros y estos poderes del Club Bilderberg pues van a intentar, o intentan ya y lo están haciendo, atomizar la sociedad para que, bueno, como bien has dicho tú, para manipularla y poder controlarla, porque no tienen identidad, no tienen personalidad para actuar de una forma o de otra. Vamos a verlo. ¿Qué tiene que ver George Soros en la inmigración? George Soros quiere la destrucción de las identidades nacionales y uno de los métodos para destruir estas identidades es destruir la homogeneidad racial o, digamos, social de los países. Con esto que no se me entienda como racista, sino quiero decir que históricamente los Estados-nación se han conformado con poblaciones muy homogéneas racialmente o, digamos, genéticamente. Europa es muy homogéneo precisamente a través de siglos de guerras, de invasiones, etc. Y esto había que romperlo, como se rompe con la inmigración masiva. Se ha demostrado que George Soros ha financiado ONGs como Open Arms, entre muchas de ellas, que favorecen el tránsito ilegal de personas. La gente que viene, desgraciadamente, a buscar un mundo mejor, lo que se encuentra es, en muchas ocasiones, un mundo peor del que venía. Esta inmigración, además de servir para los intereses capitalistas ultraliberales, porque lo que hace es bajar el salario de los trabajadores nacionales, lo que crea también es un problema interno de cohesión social. ¿Cómo atomizar la sociedad para que no pueda avanzar? Ese es el objetivo de personajes como George Soros y lo están consiguiendo. Tu donativo económico nos ayuda a seguir. Pues, ¿estás de acuerdo con Villamor? Completamente. Este es el objetivo. Sobre todo, ya lo he comentado antes, son dos estrategias paralelas que se están implantando al mismo tiempo. Tanto la implantación de la ideología de género, son dos estrategias, son dos políticas estratégicas, tanto la implantación de género como la inmigración musulmana. La una no se entiende sin la otra, es decir, estas dos estrategias a largo plazo conformarán un auténtico choque cultural en el seno de la Unión Europea y se está haciendo por este motivo. Estoy totalmente de acuerdo con este señor. De hecho, yo acabo de escribir un libro sobre este asunto y ahora mismo este libro está en una editorial y saldrá pues a finales de septiembre o a primeros de octubre, y varios capítulos pues de este libro se los dedico a este asunto, sobre todo pues que hay una relación directa entre este señor, entre George Soros y la financiación de estas políticas, como ha dicho este señor, a través de Open Arms, pero sobre todo a través de una fundación que preside George Soros o su hijo, no sé si ahora la preside su hijo, es igual. En cualquier caso, a través de esta fundación que se llama Open Society. Por ejemplo, este señor ha dicho que George Soros financia Open Arms, pero a Open Arms la han financiado 4 ayuntamientos gobernados por Podemos en España. De hecho, así lo refleja pues el libro de contabilidad de esta sociedad, de Open Arms. En concreto lo ha financiado el Ayuntamiento de Carmena, el Ayuntamiento de Colau,
el Ayuntamiento de Valencia, el anterior, aunque sigue gobernando el mismo, Sí. la misma persona, y el Ayuntamiento de Zaragoza con el anterior alcalde. Estos cuatro ayuntamientos gobernados por Podemos han financiado a Open Arms, porque Open Arms es parte de esta estrategia a la que he aludido antes. Es una herramienta necesaria y cooperador necesario también de las mafias para atraer a estos inmigrantes ilegales a la Unión Europea. Eso de las mafias ahora hablaremos, pero tenemos un tuit preparado de Rubén Pulido, que es posiblemente el periodista de este país más especializado en inmigración. La verdad es que este periodista pues está a todo en cuanto a la relación entre mafias y entre organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver este tuit en el que hace referencia justo a lo que acabas de comentar. 700.000 euros públicos a Open Arms para el rescate de inmigrantes contraviniendo a la Unión Europea. El reemplazo globalista regado con dinero público de los españoles para que filántropos de chequera puedan continuar falsificando náufragos al servicio de las mafias. Hace ahí referencia pues a la noticia de OK Diario, que dice que Carmena y Colau, entre las dos, dieron 700.000 euros públicos a esta organización, al Open Arms, que, bueno, de hecho Rubén Pulido en otros hilos de Twitter reflejó cómo están totalmente compinchados con los Alvilla Boys, que son la supuesta guardia costera de Libia, pero que realmente no lo son. Son unos traficantes de personas que llevan a los inmigrantes hacia mar adentro, donde ya dentro de sus barcas los acompañan y allí ya pues se los dan a las ONGs, al Open Arms, e incluso se ha visto a los Alvilla Boys con las metralletas y demás dentro del Open Arms. Es decir, que parece que realmente una organización humanitaria no lo es, sino que está más por las comisiones que luego se llevan por traer gente rescatada del mar, supuestamente. Sí, esto tiene una explicación muy clara. Independientemente que toda esta estrategia viene, como te he dicho antes, en relación al marxismo cultural, del que hace gala pues Podemos, pero todo ello tiene una explicación muy clara, independientemente de la teoría de la conspiración, que la vamos a dejar al margen. Sí. La financiación por parte de los ayuntamientos gobernados por Podemos, la financiación a Open Arms tiene el siguiente motivo. Los inmigrantes ilegales son las nuevas redes clientelares de los partidos de izquierda. ¿Por qué? Pues porque su base social, digamos, la que ha votado siempre al socialismo o al comunismo, pues evidentemente se ha difuminado. Conforme pues ha avanzado la historia y el entorno económico. Por tanto, ahora las nuevas redes clientelares que quiere la izquierda que sean sus nuevos votantes potenciales o ya reales, en este caso son reales, son la inmigración ilegal. Por eso la izquierda, los partidos de izquierda son los primeros interesados en que esta inmigración ilegal pues acceda a la Unión Europea y en este caso en nuestro país pues a España. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Tengamos en cuenta que un inmigrante ilegal puede ser económico o puede ser refugiado, es decir, puede solicitar asilo político. En este sentido hay que diferenciar el inmigrante de tipo económico que viene a buscar un futuro mejor. Este inmigrante no tendría por qué, según la ley, acceder a la solicitud de asilo político y, por supuesto, obtener el estatus de refugiado. Y muchos de ellos sí están obteniendo el estatus de refugiado sin ser refugiados, porque son inmigrantes económicos. ¿Y por qué se está haciendo así? Pues muy sencillo, porque un refugiado en 5 años, un inmigrante ilegal, si vía solicitud de asilo político obtiene el estatus de refugiado, en 5 años puede obtener la nacionalidad española y, por tanto, tendría derecho a voto. Estos inmigrantes ilegales votan mayoritariamente a la izquierda, sobre todo los musulmanes. En España votan al PSOE y a Podemos. En Cataluña, una región de España, votan a Esquerra. Eso pasa actualmente. En el futuro votarán a los partidos musulmanes que representen sus derechos y ya dejarán de votar a la izquierda. Pero hasta que estos partidos musulmanes empiecen a consolidarse, porque ya hay uno en Cataluña que también hay uno. Exactamente, que hay un alcalde musulmán por cierto, que se presentó por Esquerra, ya gobernando un municipio de Catalán. Pero bueno, al margen de ello, estos refugiados en 5 años votan. Y por otra parte, un inmigrante que se empadrona en un ayuntamiento, inmediatamente ya tiene derecho a votar en las municipales. Por tanto,
lo primero que pretenden los partidos de izquierda es que estos inmigrantes ilegales vengan a España, los conviertan en legales lo más rápido posible y que voten a la izquierda, porque ellos son los que les facilitan a través de las mafias, pues todas y las ONGs, que se han convertido también en mafias, algunas de ellas, pues les facilitan todo el asesoramiento jurídico, pues todo lo que necesitan en relación a la asistencia sanitaria, vivienda, acceso a subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la izquierda es la responsable, independientemente de la teoría de la conspiración y a la que aludía este señor periodista que ha salido antes por televisión, la izquierda es la primera interesada en que haya una invasión, sobre todo musulmana, en la Unión Europea y en este caso en España. De ahí viene la financiación al Open Arms por parte de 4 ayuntamientos gobernados por Podemos. Estas son las razones que ha puesto Lucio sobre la mesa, por las causas por las que tenemos esta avalancha de inmigración ilegal, como hemos visto antes en pantalla, 57.000 en el último año, en el 2018, en este 2019, cuando se hagan los cálculos completos, seguramente será incluso más. Y estas son las causas, como ya he dicho. ¿Qué problemas puede generar o ya está generando la inmigración ilegal? Problemas muchísimos, puesto que en principio un modelo de inmigración puede aportar valor a un país como España o a un grupo de naciones integradas en la Unión Europea, o puede perjudicar, dependiendo del perfil de este modelo de inmigración. El modelo de inmigración que podría aportar valor, es el único modelo de inmigración que podría aportar valor a la Unión Europea y por tanto a España, es un modelo de inmigración occidental, culturalmente compatible, cualificado y formado, es decir, con inmigrantes formados y cualificados, y sobre todo adaptados. Esto es muy importante, aparte de culturalmente compatible, también es muy importante este factor, pero este que voy a decir a continuación también es realmente importante, que sea adaptado a las necesidades tanto de nuestro mercado de trabajo, nuestro mercado laboral, como de los sectores productivos de nuestra economía. Solo este modelo es capaz de aportar valor a un país o a un continente. Cualquier otro modelo, es decir, el modelo que se ha implantado en la Unión Europea, que es el modelo de la inmigración ilegal, formado por inmigrantes no cualificados y no formados, y encima culturalmente incompatibles, sí, es decir, de mayoría de origen musulmán, este modelo solo traerá consecuencias negativas. Culturalmente incompatibles, ya hemos dicho que los musulmanes nunca se integrarán en la cultura occidental, jamás. Y sobre todo la segunda generación de musulmanes, que por cierto, el 10% de los musulmanes que han entrado ilegalmente en España son yihadistas, y un gran porcentaje de la segunda generación de musulmanes también son yihadistas. Son datos de la policía, no míos. En este sentido, el problema es también de tipo económico, es decir, solo un inmigrante capaz de llegar a España o a la Unión Europea con un contrato de trabajo, aunque sea un contrato de trabajo que permita pues un salario, digamos, bajo, siempre que sea un contrato de trabajo a tiempo completo, ese inmigrante ya podría ser considerado como contribuyente neto al Estado o a la hacienda pública, independientemente de que esa contribución no fuera muy relevante. Pero realmente, según un estudio del Ministerio de Finanzas del Gobierno de Dinamarca, hace ya 2 años, creo que lo publicaron, este estudio determina que solo un inmigrante cualificado, preferiblemente occidental, capaz de, vía contrato de trabajo a tiempo completo, es capaz de pues optar a un salario medio o medio alto. En concreto, este estudio determinaba que tendría que ganar de 25.000 a 30.000 euros, es decir, un poquito por encima del salario mínimo interprofesional existente en este país. Pero este estudio se podía aplicar a cualquier país integrante de la Unión Europea. En cualquier caso, aunque sea menos dinero, pero solo un inmigrante cualificado, formado, con un contrato de trabajo y capaz de generar un salario medio o medio alto, es capaz de ser un contribuyente neto a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y al Estado. Hay la excepción que he comentado antes. También podría ser un contribuyente neto con un contrato de trabajo a tiempo completo y un salario menos elevado. Pero este tipo de inmigrante seguramente podrá perder el trabajo en el corto o medio plazo. Otra excepción es los inmigrantes que necesitamos para determinados sectores productivos, tales como la construcción o
el entorno agrario, el sector agrario. En el campo necesitamos inmigrantes para cubrir posiciones laborales que no quieren los españoles, y en la construcción también. Esta es la excepción, pero evidentemente se podría traer un número determinado de inmigrantes en función de las necesidades de estos sectores productivos, nunca más. Por tanto, a nivel económico van a crear un gran problema, puesto que la mayoría de ellos no van a poder conseguir ningún trabajo. En segundo lugar, no tienen formación ni cualificación, por tanto habría que dársela, y esto cuesta dinero. La mayoría no saben hablar español y habría que darles clases de español, también cuesta dinero. Por tanto, la formación de estas personas cuesta muchísimo dinero, y la integración en el mercado laboral prácticamente es imposible para la mayor parte de ellos. Por tanto, muchos de ellos acabarán en la delincuencia o en la exclusión social. La consecuencia más importante será un recorte en el estado del bienestar, porque a la mayoría de los inmigrantes que han llegado a España y a la Unión Europea habrá que mantenerlos con subvenciones, puesto que, repito, no podrán acceder a ningún empleo, digamos, pues aceptable, la mayoría de ellos, porque no están preparados, no porque no quieran, sino porque no están preparados. Este es el gran problema. Ya ha pasado en países como en Suecia o como en Dinamarca. Suecia es el paraíso del estado del bienestar, el paradigma del estado del bienestar. Pues ha habido un recorte impresionante en el estado del bienestar de Suecia debido a este motivo. También lo ha habido en Dinamarca, por supuesto en Francia, en Italia, en Alemania, en casi todos los países de la Unión Europea, y en España también se está produciendo, puesto que ya hay una subvención, por ejemplo, a los MENAs. Los MENAs son los menores no acompañados, sobre todo magrebíes, que llegan a España, de la Unión Europea también, y para ellos se han pues construido o instalado muchos centros de acogida en diferentes ciudades españolas. Evidentemente, estos centros hay que financiarlos. ¿Se financian con ONGs? Sí, evidentemente, pero a esos ONGs hay que financiarlas con subvenciones procedentes de los impuestos de los españoles. Y no solo eso, sino que a los MENAs en Cataluña se les aporta una renta de reinserción mínima, que consta de 680 euros o 660 euros para cada uno de ellos en cuanto salgan del centro de acogida. Lo que se pretende es que estos MENAs, como no tienen trabajo, ni pueden conseguir ningún trabajo porque no tienen ninguna capacidad para conseguirlo, pues la mayoría de ellos están vagando por las ciudades, y para que no caigan en la delincuencia, se les ha ocurrido pues a diversos partidos políticos catalanes, independentistas sobre todo, pues establecer esta subvención en forma de renta mínima. Por tanto, ya sí que podemos hablar de una inmigración subvencionada, y esto es, por supuesto, un recorte para el estado del bienestar, que se financia pues con los impuestos de los españoles. Pues ya visto ustedes las dos grandes consecuencias que tiene la inmigración ilegal. Una económica, creo que los MENAs al año eran unos 7.200 euros, sí, cada uno de ellos, y no son pocos. Y luego las consecuencias del choque cultural, ¿no? Europa, el occidente, pues con el mundo árabe, que son muy diferentes. Y en cuanto ya, me gustaría que fuéramos avanzando un poco en los temas. Brevemente, ¿cuál es la relación, pues ya que has escrito este libro, entre ONGs y mafias? Así brevemente. Bueno, yo creo que ya la mayoría de los españoles es consciente de ello. Sí. Son cooperadores necesarios, empleando un término jurídico, puesto que las mafias no podrían actuar sin la coordinación de la ONG, y viceversa. Las ONGs no podrían trasladar a estos inmigrantes sin la cooperación necesaria de las mafias. Por tanto, está clarísimo. Transportan los inmigrantes, las ONGs transporten a los inmigrantes en sus barcos, pero evidentemente todo lo llevan las mafias. Exactamente. Y sobre todo, las mafias seleccionan a los inmigrantes que vienen a España. O sea, los inmigrantes que vienen, por ejemplo, en el Open Arms, ya están seleccionados previamente por las mafias. Y sobre todo, esos inmigrantes... ¿Qué perfil buscan? Pues son gente joven, fuerte, se les ve bien. Sobre todo hombres. Bueno, no sé muy bien para qué, pero... Pues muy sencillo. Ellos ya les planifican una vida profesional, instalada en la delincuencia, evidentemente, o en la venta del top manta, con el perjuicio que se le causa al pequeño comercio, sí, a los autónomos españoles. Hay unos informes ya de las confederaciones empresariales, tanto de Cataluña como de Madrid, pues que indican en términos cuantitativos, pues evidentemente el perjuicio que le ha causado el top manta en los últimos años al comercio y a los autónomos. Bien, pues en este caso, como decía antes, las mafias, estos inmigrantes que vienen en los barcos de las ONGs, cuando llegan a la Unión Europea, estos inmigrantes tienen planificada una carrera profesional.
tal y como se hacen las multinacionales. Las mafias ya le planifican una carrera profesional a cada uno de estos inmigrantes. O los introducen en el top manta o los introducen en la delincuencia, porque evidentemente la mayoría de ellos no sabe ni hablar castellano. Díganme ustedes cómo van a trabajar si ni siquiera saben castellano. Por tanto, son las mafias las primeras interesadas, pues que hacen negocio primero en el país de origen, puesto que les cobran varios miles de euros a cada inmigrante por el viaje, y luego también hacen negocio cuando llegan los inmigrantes al país de destino, al país receptor de inmigrantes. ¿Por qué? Pues porque ahí también los explotan. Por tanto, los negocios de la mafia hace doble negocio. Y las ONG son la herramienta de esas mafias para atraer a los inmigrantes, evidentemente. ¿Y la ONG simplemente busca la comisión que se lleva de la Unión Europea? Bueno, busca la financiación, porque ya hemos visto cómo los han financiado varios ayuntamientos y varios gobiernos municipales de Podemos y sobre todo también pues está financiada por determinados actores globales, como ha dicho este señor, este periodista, pues evidentemente George Soros a través de Open Society ha financiado a Open Arms. Por tanto, sí, viven de las subvenciones de estos actores globales y de algunos gobiernos de la Unión Europea y de algunos gobiernos, como en España, de perfil municipal. Pero ya digo, se conectan en el Mediterráneo. Las ONG saben el punto exacto donde están los inmigrantes porque ya les han avisado las mafias, los recogen, los transportan, evidentemente, y los dejan, cuando están cerca de la costa de los países de la Unión Europea, los dejan en barcazas o en pateras. Y ahí los recogen las ONGs. Exactamente, pero vienen, son barcos taxis y evidentemente los inmigrantes que vienen en esos barcos taxi han pagado su billete, han pagado su... De miles de euros, además. Exactamente, a las mafias. mafias. No son gente muy pudientes, además. Exactamente, por eso se explica la última crisis del Open Arms, cuando quiso desembarcar en Lampedusa hace un mes o hace prácticamente varias semanas, pues evidentemente los inmigrantes, ¿por qué, aparte de otras razones, por qué querían desembarcar en Lampedusa, independientemente de otras razones? ¿Por qué? Pues evidentemente ellos habían pagado ese viaje. A Lampedusa. A Lampedusa. No a otro sitio. Exactamente. Claro. Por tanto, el pasaje del barco es el primer interesado en porque es el billete que habían pagado, independientemente de otras razones. Y ahí aguantaron 2 semanas haciéndole el pulso y tal, y al final lo ganaron. Me gustaría enseñarte un gráfico que tenemos preparado, porque si ya el problema migratorio es importante, imagínense ustedes si la población africana sigue aumentando, que es justo lo que va a pasar. Vamos a ver ese gráfico que tenemos preparado, porque es que es increíble. Ahí vemos en diferentes colores cómo van evolucionando las diferentes poblaciones. En rojo Asia, en amarillo África, en azul Europa y si podemos seguir viéndolo, tenemos también América en color verde. Fíjate cómo va avanzando poco a poco África, 2000, en el 2005, en el 2010 y luego ya empieza a ser un pronóstico de cómo va a ir avanzando, que va avanzando a pasos agigantados. Europa va empequeñeciéndose y América. Pero África, imagínense ustedes cómo va a ser el problema migratorio cuando en el 2070, con el 2075, pues vaya siendo ya más de un cuarto de la población y al final del 2100, pues lleguen a ser prácticamente, pues no sé, haciendo así un cálculo a grosso modo, 35-40% de la población mundial. Esto va a empeorar y al final pues Europa acabará siendo efectivamente musulmana o por lo menos africana. Por supuesto, el problema es que ya es imparable, puesto que con la población inmigrante musulmana, sobre todo, que existe en la Unión Europea, ya con eso es suficiente. Es decir, aunque no vinieran más inmigrantes de fuera, que van a seguir viniendo, ya es suficiente. Pero repito, con eso ya es suficiente para que en función de la tasa de natalidad que tienen los musulmanes, comparada con la tasa de natalidad que tienen o los españoles y los ciudadanos de los demás países integrantes de la Unión Europea, pues evidentemente hay muchos estudios que ya indican pues que a mediados de este siglo, a partir de mediados de este siglo, pues se empezará a conformar una Europa musulmana. Esperemos que no ocurra. ¿Cuál es la esperanza? Pues la esperanza es la siguiente. En casi todos los países de la Unión Europea están saliendo fortalecidos partidos de reciente creación, es decir, a todos los tachan de ultraderecha, de homófobos, perdón, de xenófobos, de racistas, de fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Me da exactamente igual que los tachen de ese modo, es decir, solamente por abanderar políticas en contra de la inmigración ilegal están siendo votados, solamente por ese motivo. Es igual la ideología que tengan esos partidos, simplemente
con posicionarse en contra de la inmigración ilegal están teniendo una gran acogida por parte del electorado. Estos partidos políticos, simplemente con ese posicionamiento político a favor de la inmigración legal, cualificada, culturalmente compatible y adaptada a las necesidades económicas de un país, es decir, al contrario de la inmigración ilegal, no cualificada, culturalmente incompatible y sin ninguna posibilidad de adaptarse a la economía, que es el modelo actual, esos partidos que se están posicionando en contra de la inmigración ilegal, masiva y musulmana tendrán éxito, cada vez tendrán más éxito, únicamente por ese motivo, independientemente que el resto de posicionamientos políticos en otras materias no convenza a la población, no importa, no importa. Lo estamos viendo, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Dinamarca, lo hemos visto también en Holanda. Y ahora Vox en España. Y ahora Vox en España. Vox, por ejemplo, en España, desde mi humilde punto de vista, ¿qué le conviene a Vox? Este asunto, explotarlo al máximo, es decir, posicionarse en contra de la inmigración ilegal y ser el partido de referencia en esta materia. Solamente por este motivo podrán mantenerse en el espectro político español. Este es el principal motivo, puesto que la inmigración ilegal irá creando cada vez más problemas, cada vez más conflictos. Y la gente se va a dar cuenta y claro. Exactamente, poco a poco, incluso votantes de izquierda se posicionarán en contra de la inmigración ilegal. Pues, Lucio, si te parece, en un minuto, ya que has hecho todo este estudio, en un minuto, pues no tenemos más tiempo, ¿cuál sería la solución, aparte de, bueno, de reforzar evidentemente y cerrar las fronteras y que todo sea regulado? ¿Habría que ayudar a esos países para que dejen de mandar inmigrantes o cuál sería la solución? En un minuto. Bueno, lo principal, la solución tendría que necesito más de un minuto, pero lo principal es actuar contra las mafias. Resumidamente. Pues evidentemente impedir el segundo decreto Salvini, que probablemente no saldrá adelante en Italia. Ese segundo decreto Salvini, implantarlo en todos los países de la Unión Europea. Es decir, que las ONGs, coordinación con las mafias, no puedan atracar más en ningún puerto de la Unión Europea. Vía, pues evidentemente, leyes en contra de ese transporte ilegal y ese tráfico de seres humanos, porque es una trata de seres humanos. Absoluta, claro. Esa es la primera medida que se debería tomar. Es decir, la más importante. Quizá no la más importante, pero la primera medida que se debería tomar. Por tanto, ya impediríamos el transporte de inmigración masiva e ilegal. Después habría que establecer un modelo de inmigración cualificado, como he dicho antes, legal, culturalmente compatible y adaptado a la economía de los diferentes países de la Unión Europea. Esto ya se está intentando hacer en varios países, lo que ocurre es que no se consigue. Por ejemplo, en Alemania ya se ha votado en el Parlamento alemán una ley en este sentido. Otra cosa es que se implante y tenga éxito. Pero evidentemente no podemos seguir con la descoordinación que hay en la Unión Europea vía política de cuotas, que ya vimos lo que sucede con la política de cuotas, que entraron 500.000 inmigrantes en Italia antes de entrar Salvini en el poder, y esos inmigrantes que en principio iban a Francia, iban a Alemania, iban a Suecia, etcétera, etcétera, se tuvieron que quedar en Italia, que no era el destino preferido de los mismos, vía política de cuotas, que no funciona para nada esta política. Por totalmente insostenible, y evidentemente hay que poner soluciones sobre la mesa para combatir este problema que tiene Europa y que tiene España. Lucio, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, nos vamos a publicidad y a la vuelta estamos con la diputada de Vox, Carla Toscano. Ya estamos en la redacción abierta, 10 pasadas las 2, con Carla Toscano. Muy bienvenida. ¿Qué tal? Y vamos a hablar de lo acaecido con Vox últimamente, que ha sido un puntazo, me parece, a favor de tu formación, porque en el Congreso de los Diputados, en esa Comisión de Asuntos Exteriores, iba a venir una delegación iraní y se tenía que realizar un saludo protocolario. Y ya sabemos cómo son los árabes con las mujeres, ¿no? Que están los hombres aquí y las mujeres aquí, por lo tanto se negaban a saludarlas, no querían ni siquiera contacto, ¿no? Parece que la mujer está un poco demonizada. Y claro, los partidos pasaron por el aro, pero llegó Vox, que vio eso y dijo, ¿pero esto qué es? ¿Y cuál fue, bueno, vuestra reacción primera? Porque sobre todo tú, Carla, como mujer también. Claro, o sea, cuando el Congreso trasladó las instrucciones de la Embajada de Irán, pues en esa reunión tenían que estar 3 hombres de Vox, pero estaba también Macarena Olona. Y entonces dijeron que era totalmente intolerable que
que una cultura X, quien sea, considere que la mujer no puede acercarse, no les puede tocar, no le puede haber contacto físico. Y creemos que, pues lo que deberían haber dicho todos los partidos, creemos que la mujer en España tiene todos los derechos, la mujer es igual que el hombre, y no podemos aceptar que ninguna cultura venga aquí a decirnos, o sea, no deberíamos aceptar que en sus países ocurriera, pero eso no está en nuestras manos, claro. Pero que encima vengan a España a decir, no, aquí aplicamos nuestra cultura, que la mujer es inferior, no se puede consentir. Es doblemente lesivo, como bien has dicho, que vienen aquí a imponerte lo suyo. O sea, encima te lo imponen. Y bueno, ya hacen una práctica mala, que es tratar mal a las mujeres o tratarlas como inferiores, y luego van encima y te lo quieren hacer en tu país. Y lo más sorprendente ha sido eso, que ningún otro partido dijera nada. Es alucinante que con cómo se rasgan las vestiduras las feministas, y que de Carmen Calvo, bonita, tal, que feminismo es suyo, que tal, todos iban a pasar por el aro. El único que ha dicho que no iba a pasar por el aro ha sido Vox, que es el único partido que se supone que todos nos tachan de machistas y tal, y somos los que en la práctica, fuera del consenso progre y del feminismo radical, somos los que realmente defendemos los intereses de las mujeres y la igualdad de la mujer. Sí, pues fíjate que fue Vox, gracias a Vox, pues se suspendió ese saludo protocolario que hubiera sido pues una humillación para las mujeres. Pero es que fíjate tú que si lo habéis hecho bien, que hasta periodistas como Julia Otero dijeron que bueno, que entraron en cólera, como no lo han dicho el resto de partidos, solo claro. Vox. E incluso Rufián, aunque con una pequeña pullita, porque siempre tiene que haberla, no lo he leído. Os dijo que Vox lo había hecho bien. Fíjate las declaraciones de Gabriel Rufián ayer tras la reunión que tuvo con el Partido Socialista. En cuanto a Vox, está bien. Ahora ya solamente falta que dejen de recortar en ayudas en contra de la violencia de género como han hecho las Juntas de Andalucía. Si hacen las dos cosas, si se quejan por lo de Irán y dejan de recortar o dejan de negar los asesinatos que muchas veces han negado, han dicho o se inventan conceptos vacuos como violencia intrafamiliar, ya sería increíble, sería un gran avance para un partido inequívocamente reaccionario. ¿No echo de menos que hicieran lo propio Partido Socialista y Podemos? Sí. Nosotros no fuimos. Lo que todos pensamos, echa de menos lo que han hecho de los partidos, pero bueno, que venga aunque sea pequeño agradecimiento de Rufián o que os lo dé, que lo habéis hecho. Sí, es que al final la verdad cae por su propio peso, o sea, y bueno, me da pena que diga que a ver si Vox cambia, que esto ha estado bien, pero que a ver si cambia en el tema de no podía ser todo, siendo independentista y siendo de izquierdas no podía pero decir. Aún así, que no inventemos conceptos como la violencia intrafamiliar, no, el concepto inventado es la violencia de género. Ese es el concepto inventado. Para empezar, ni siquiera hay género. Por eso, que ese es el concepto inventado. Pues efectivamente. Y otra declaración que a mí me ha sorprendido ha sido la de Adriana Lastra, que ha llegado a decir que dicen los de Vox que no había ningún saludo protocolario programado, que eso que ha sido inventado. Vamos a verlo. Yo no pongo en duda lo que dicen el resto de grupos parlamentarios. Lo que digo es que este grupo parlamentario no la recibió, que la mesa de la Cámara, porque además así lo dijo la propia presidenta del Congreso en la Junta de Portavoces, no tenía conocimiento de que se estaban realizando esas llamadas, y dos, que tampoco la mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores tenía conocimiento de la misma. Es decir, lo que estoy diciendo es, si me lo permiten, que seguramente, porque así lo dicen los grupos parlamentarios, esa llamada se realizó. Lo que no se iba a realizar en ningún caso era un saludo protocolario, porque no estaba previsto ni por la mesa de la Cámara ni por la mesa de la Comisión. Pero como que no sé si se os avisó a vosotros. Sí, pero bueno, tiene que salvar los platos, o sea, tiene que decir, tiene que poner excusas, no sabía, no nos enteramos, esto no nos llegó, tal, normal, porque es una vergüenza un partido que va de feminista y de defender a la mujer que pasara por este aro, pero como, bueno, sabemos que la izquierda tiene mucha sintonía con el Islam y es especialmente protector con el Islam, por ejemplo, en este caso, con las costumbres que denigran a la mujer, o en los casos de las manadas, ocultar información cuando son de magrebíes y tal, pues como sabemos que tiene la izquierda ese buen rollito con el Islam, pues claro, aquí, ¿qué va a decir? O sea, feminismo e Islam es incompatible, pues tiene que decir que no sabía. Claro que no sabían, pero es que incluso el Congreso emitió luego una declaración del Congreso como institución diciendo que, bueno, que luego en lo que es la Comisión de Exteriores, que se tratan como si fueran iguales, es lo que los iraníes no piensan, y que no era para tanto, que era como algo simbólico, que no pasaba nada.
Pero bueno, he recogido 2 tweets que publicaste, creo que fue en el día de ayer, o el martes sería, a lo mejor, a raíz de esto. Y el segundo de ellos me hizo mucha gracia. Vamos a ver el primero de ellos y lo comentamos. Si cuando las manadas son españolas salís a manifestaros, pero si son magrebíes os calláis, si enunciáis un piropo pero ante una delegación iraní que nos margina lo aceptáis, sin rechistar, es que en realidad las mujeres os importan un bledo. Menos todos y todas sin machete al machote y más rebelarse contra culturas que nos desprecian. Es el feminismo de boquilla, ¿no? Por eso, o sea, hay que decir todos y todas, hay que decir portavoz a esas chorradas que no significan respeto a la mujer, no significan nada, aparte son un crimen contra la lingüística. Y cuando realmente hay que defender a la mujer, que es en este caso, ante una cultura que considera a la mujer inferior, hay que plantarse y decir, no, estas costumbres vuestras no las aceptamos, se callan. Lo que he comentado antes, le hice el tuit también, lo de las manadas, o sea, ante determinadas cosas, si tanto te importa la mujer, no puedes callarte ante manadas extranjeras. Sean extranjeras o sean de donde nacionales. sean. Si tanto te importa la mujer, no aceptas lo de la delegación iraní. No les importan las mujeres, les importa el dinero y las subvenciones. Pues es que fíjate, Carra, porque tenemos unas imágenes preparadas de cuando la delegación iraní llega al Congreso de los Diputados, cuando va a entrar por la puerta, imágenes de OK Diario. Fíjate cómo a la chica que va a recibirles cómo la tratan, es que ni la miran. Vamos a ver si podemos verlo, Raquel, y lo comentamos por encima, esas imágenes de la delegación iraní, porque son, ya te da un ejemplo de que esto iba en serio. Fíjate, aquí salen del coche, ahora vamos a ver a una chica, fíjense ustedes, una chica de blanco que va a recibirles, pero como si no estuviera, como si ahí no hubiera nadie. Fíjate, aquí están los iraníes, esa república islámica que tantos problemas está dando ahora mismo a nivel internacional, a la comunidad internacional. Esta es la chica que viene a recibirles, pasan de ella como si directamente no estuviera. Tal vez esperaban pues que les recibiera un nombre porque para ellos es igual, ¿no? Pero en cambio la mujer no le hace mucho caso. Bastante lamentable. Esto lo ha denunciado también en Twitter, me parece muy acertado, Iván Espinosa Los Monteros. Y bueno, esto es lo que hubiera pasado si se hubiera celebrado ese saludo protocolario, además en nuestras instituciones, en nuestra Cámara en la que se decide el futuro del país, en el Congreso de los Diputados. No, es que hubiera sido un ejemplo bochornoso además. O sea, esto en cualquier contexto, tragar que traten de esta forma a las mujeres no se puede aceptar en ningún contexto, pero encima en la Cámara, en el órgano que representa a todos los españoles, es impensable. Para no dejar el tema, pero sí cambiando un poco, hablando de la inseguridad en Barcelona, hizo unas declaraciones en el día de ayer Inés Arrimadas, porque claro, esa ola de violencia en Barcelona está relacionada también con la inmigración ilegal, dado que los principales ofensores estadísticamente pues son gente de fuera, que posiblemente pues sean también inmigrantes irregulares, indocumentados, ilegales, como ustedes quieran llamarlos. Vamos a ver lo que ha dicho Inés Arrimadas, porque se va acercando cada vez en este tema poco a poco Ciudadanos más a las posturas del partido de Carla, del partido Vox. Un cambio en la ley de extranjería para que sean expulsados los inmigrantes en situación irregular que se dediquen a delinquir de manera reincidente y reiterada. Queremos que esa previsión, que ya fue un debate en la ley de extranjería, se lleve a cabo. No hay derecho a que haya personas en nuestro país que han venido, que están en situación irregular, que delinquen de manera reiterada y que no podamos hacer nada. Tenemos que poner en marcha un procedimiento de expulsión de los inmigrantes en situación irregular que delinquen de manera reiterada, que sean grandes reincidentes delictivos. No, es que o sea, en parte me alegro de que un poquito de sentido común ya les esté llegando, pero me parece traca que lo que condenen sean los inmigrantes ilegales que delincan y reincidan. No, es que eso es amparar que haya inmigrantes ilegales. Y un partido político no puede avalar que inmigrantes o nacionales incumplan la ley. O sea, este es un sí pero no, que bueno, Ciudadanos, o sea, lógico, sí. Pero además a lo mejor mañana dicen lo contrario, pero que es gravísimo que un partido político avale que haya inmigración ilegal, y con esto están avalando que la haya. Solo consideran expulsable al que delinca. No, es que el que esté aquí sin cumplir la ley no tiene que estar. Que esa es la clave de todo este asunto. En primer lugar, ¿qué hace esa persona aquí si no tiene los papeles, efectivamente, para estar aquí? Luego delinque.
Pero es que además dicen los reincidentes, es decir, que, tiene que puede delinquir una vez. Puede ser ilegal, pero además tiene que delinquir. Y por no solo vez. eso, sino que tiene que delinquir otra vez para que lo echen. Pero bueno, es un primer paso, ¿eh? Que pero es muy... No, eso es permitir, es avalar que haya inmigración ilegal. Y un partido político es una irresponsabilidad que avale esto. Por supuesto, pero fíjate que eso antes Ciudadanos no lo decía... No, pero claro, Vox ha sacado ciertos temas y que además con mucho sentido común, entonces al final los partidos pues rufían diciendo que bueno, que lo que ha hecho Vox está bien. Con la delegación de Irán que está bien, ahora Ciudadanos está diciendo esto, ayer leía a Albert Rivera también que decía, iba en la misma línea que Inés Arrimadas, obviamente, de la inmigración ilegal que reincida. Bueno, poco a poco, pero sí, la idea es que ciertas ideas los españoles vayan viendo que eso es lo mejor para los españoles, y si eso otros partidos lo incluyen y entienden que eso es lo mejor, pues nos alegraremos. Pues decía el invitado previo, Lucio, que va a ser tal el problema de la inmigración ilegal en España que vosotros vais a acabar triunfando absolutamente en las próximas elecciones, porque vais a ser los que estáis defendiéndolo tan tajantemente, y bueno, que a lo mejor el resto de partidos también pues se van adhiriendo, porque ya entonces empezará a ser rentable. Claro. En términos electorales, en términos de votos. Un episodio que vimos en el día de ayer, que ya no es tanto político, sino más de anécdota, fue el que tuvo lugar en Cantabria. Ayer fue Pedro Sánchez a visitar al señor Revilla, el líder del Partido Regionalista Cántabro, el presidente de Cantabria, y ocurrió un hecho pues un tanto insólito, que fue que una de las personas que estaba allí viendo cómo llegaba el coche de Sánchez y tal, insultó a Sánchez. No sé si tenemos, Raquel, esas imágenes con sonido preparadas. Buen día, y no reírse todos nosotros. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué atrás tira? ¡No insulte! ¿Qué atrás tira? Hay que ser educado, hombre. Eso es lo que está haciendo aquí. Sí, que nada, Menudo cabreo se pilla el señor Revilla al oír a este señor que no sale en la imagen, pero le hizo con perdón, hijo de puta, y porque evidentemente no estaba de acuerdo con las políticas de Sánchez, y le echa una reprimenda al señor Revilla increíble. Y vamos a ver a continuación, porque evidentemente nada más ocurrir esto, los periodistas fueron rápidamente a hablar con Revilla, a preguntarle pues por lo que había pasado, y así lo contaba él. Vamos a escuchar a Revilla. Yo sé que no debiera hacer eso, no debiera hacerlo, pero yo soy una persona que tengo mi temperamento. Entonces, a mí no me suele ocurrir, afortunadamente, pero al llegar he visto a un señor, que no sé si es el dueño, que iré mañana a hablar con él, de una cafetería, que en cuanto se ha salido del coche ha gritado hijo puta. Entonces me he ido a por él, para decirle que eso es intolerable, que el presidente se está encargando de hacer una región acogedora, de respeto, y nadie puede insultar a nadie así. Pues evidentemente el respeto hay que mantenerlo ante todo. Sí, pero también la libertad de expresión, o sea que bueno, va en el sueldo. Que te insulten, no estoy a favor de los insultos. Bueno, a ver, las burradas que nos pueden decir. Y nadie ha salido a defenderos, en cambio. Nadie nos defiende, pero en este caso a Pedro Sánchez sí le defiende. O sea, yo creo que insultar está mal, pero que si alguien quiere insultar porque está enfadado con X político o conmigo o quien sea, pues está en su derecho. Bueno, yo creo que sí, que evidentemente que insultar está mal, y yo creo que no habría que insultar a nadie, pero también me gustaría que otros partidos políticos, igual que ha pasado aquí, igual que han salido a defender a Sánchez, que si a vosotros os atacan, os agreden, o lo que sea, estaba pensando mientras lo veía, que eso no lo va a decir de insultos a Vox, por ejemplo. Efectivamente, que salían a defender a vosotros, o cuando pasó lo del 8M o cuando pasó lo del LGTBI, que salisteis vosotros a defender a Ciudadanos. Pues eso que sería la doble moral siempre. Efectivamente. Y antes, nos queda muy poquito tiempo, pero antes de que te vayas me gustaría que viéramos corriendo una declaración de Quim Torra en el día de hoy, porque ha dicho que no va a acatar la decisión del Tribunal Supremo con respecto al juicio del 1 de octubre. Vamos a verlo correcto. Quim Torra, por el 1 de octubre, por la sentencia del 1 de octubre. Estoy completamente convencido de que el pueblo de Cataluña no aceptará, como tampoco lo haré yo como presidente, ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución. Perseguir y castigar a quienes ejercen derechos es incompatible con el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, que es como nos proponemos vivir en Cataluña. La no cooperación con la injusticia es una obligación moral. Insisto, si se condena a nuestros compañeros,
que ya han vivido la condena anticipada de 2 años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Como siempre, los líderes catalanes incumpliendo la ley y animando que se incumpla. Bueno, Carla, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Nos vamos ya y mañana, como siempre, a la misma hora, a las 12:30 hasta las 2:30. Pasen buena tarde.